En primeiro lugar, vai ter a palabra, como lles dicía, Marcos Álvarez, de la Central Heladera. Queremos coñecer cal era a súa situación no 2021, a súa necesidade, e como foi ese asesoramento que recibiu da man do IGAP Responde, concretamente de Rafael Martínez Carrasco, coordinador do ámbito financeiro do IGAP Responde. Así que, sen máis, saudamos en primeiro lugar a Marcos Álvarez. Marcos, moi bons días. Hola, bons días, que tal? Un saúdo a todos. Bueno, pois no teu caso, es o responsable dun negocio que se chama La Central Heladera, e queríamos que nos contaras un pouquiño pois a que vos adicades, onde estades presentes, tamén coñecer pois cal era a necesidade que tiñades, non? Por que decidides pedir este asesoramento do IGAP Responde? Sí, nós somos un obrador de xeados artesáns, encontrámonos en Ourense, a nosa sede está no polígono industrial de San Cibrao das Viñas, e a principios do 21 viñamos da situación do ano 2020 co COVID, donde nos principalmente, decir, elaboramos xeados artesáns e temos dúas vías principales de negocio que son, por un lado, xeaderías artesáns baixo a marca, principalmente baixo o réxime de franquicia, e por outro lado, Oreca, principalmente restauración. No 2020, os peches, tanto de xeaderías, algunhas moito máis tempo que outras, e dos clientes indirectos, toda a restauración e o sector Oreca, fixo que o volumen de venta caíra en picado, é dicir, tuvemos xeaderías pechadas, clientes pechados, seguramente entre un 60 e un 70% de disminución de ventas tivemos. Cando chegamos ao ano 21, claro, encontrámonos que en canto a tesorería tiñamos liquidado gran parte das reservas e encontrábamos a situación de, por un lado, atender os compromisos que xa tiñamos adquiridos, deudas con provedores, compromisos adquiridos, e, por outro lado, tiñamos que facer frente á nova campaña donde necesitas liquidez tamén para afrontar compras, poder comprar ben, poder ser máis eficiente que nunca, para que os números eran máis obligados que nunca, que tiñan que salir ben. En este contexto, tes coñecemento do IGAP Responde, un programa posto en marcha pola Xunta nese contexto de pandemia, non? Tes coñecemento do programa e decides pedir o asesoramento no ámbito financeiro. Como foi ese soporte que recibiches? Claro, nos pareceunos unha ferramenta estupenda porque no momento que, é dicir, independientemente dos problemas, no momento que tes que tomar decisións, que valorar posibilidades, unha ferramenta que che falas que cunha persona especialista no tema que te pode aconsellar, que te pode guiar, que te pode decir todas as posibilidades que podes ter ao alcance ou non, a hora de tomar as decisións é fundamental. É dicir, sexa ou non a única recomendación que teñas, pero, sin dúbida, é unha recomendación profesional e que vai facer que poidas tomar unha boa decisión. Nos principalmente queríamos, é dicir, por un lado, ver temas de financiamento en canto tanto para atender compromisos anteriores como para adquirir liquidez e preparar o exercicio que comenzaba. E detrás dese asesoramento que recibiu la Central Heladera da man do IGAP Responde estaba Rafael Martínez Carrasco, coordinador do ámbito financeiro, que hoxe nos acompaña tamén. Bos días, Rafael. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí hoy de nuevo en una webinar y muchas gracias a Marcos por abrirnos la puerta de su casa y sobre todo permitirnos poner cara a uno de los usuarios de los servicios de IGAP Responde, en el caso del ámbito financiero. Efectivamente, como me comentaba Marcos, su empresa Central Heladera estaba ante un reto muy importante. Se encontraba primero arrastrando los efectos de una pandemia, de una caída de facturación, y tenía que afrontar una nueva compra lógicamente de mercancía, para que el negocio lo podía parar. Tenía que afrontar, de acuerdo, una inversión en maquinaria y también incluso software, y tenía que gestionar de alguna manera, de una política financiera con sus propios proveedores, ¿no? Porque no olvidemos que la financiación no solo puede venir por bancos, sino también por los canales, digamos, comerciales, ¿no? Entre los proveedores y con clientes.
Aquí la clave en este asesoramiento fue, a nuestro entender, el definir una estrategia financiera, ¿no? Es decir, cómo debo afrontarlo y cómo debo estructurar las diferentes fuentes de financiación para resolver un problema grande y convertirlo en problemas más pequeñitos, ¿no? En primer lugar, esa estrategia financiera pasaba por una renegociación con los proveedores, de manera que la empresa no parase, ¿de acuerdo? Imprescindible, la empresa pudiera esa actividad, pudiera hacer compras, por tanto, y tanto la inversión en maquinaria como la de software, incluso, lógicamente, la deuda ya arrestada con proveedores, se estructuraba, por una parte, con esa negociación o con esas innovaciones con ICOs, la parte relacionada con una posibilidad de darle un mejor uso a la póliza de crédito que se utilizaba y planificar, es decir, una herramienta de planificación sencilla que permitiera definir lo que es un plan de tesorería a unos meses vista, tomar decisiones y darle coherencia a la gestión en base, insisto, a esa estrategia financiera que aportase y apuntalase la viabilidad del negocio. Y gracias a Dios seguimos contando con Marcos, seguimos contando con la central heladera tiempo después y espero que por muchos años, por supuesto. Moi ben, bueno, Marcos, entendemos, tal e como nos está adiantando Rafael, que ese asesoramento axudouvos, non, a conseguir esa renegociación cos provedores, a ter esa estrategia e, en definitiva, o máis importante, que o negocio continuase adiante, non? Sí, sin dúbida, sí. Sí, porque, é dicir, levamos a cabo moitas das recomendacións que recibimos, renegociamos compromisos con provedores, marcámonos un plan, marcámonos unha estrategia e, inda que todavía nos estamos recuperando todos e digamos que mal se pode decir que xa este todo olvidado, sí, bueno, estamos aquí e vamos mellorando, vamos mellorando. Ujú. Bueno, pois Marcos Álvarez, de la Central Heladera, é un dos usuarios que recibiu este asesoramento gratuito do IGAPE Responde, que vostedes tamén poden pedir a través da nosa páxina web responde.igape.es, teñen que cubrir ese formulario, deixarnos os seus datos de contacto e unha persoa experta do IGAPE vaise poñer en contacto con vostedes. Bueno, Marcos, recomendarías, entendo, non, este servizo ás persoas Sí, que nos sin están dúbida. vendo? Sen dúbida o recomendaría porque, é dicir, ao final é dicir, é a hora de a toma dunha decisión ter o maior número de datos posibles, ter unha recomendación profesional e é unha axuda moi valiosa, que é moi rápida, moi eficaz, moi áxil, sí, Mm. sí, non ten contras. Bueno, pois aí están as palabras dunha persoa usuaria do IGAPE Responde, Marcos Álvarez, de la Central Heladera, que recibiu apoio no ámbito financeiro, pero tamén tiveches outro asesoramento no ámbito de Sí, operacións, non? Contanos sí, un sí. pouquiño como foi ese apoio. Sí, nós por outro lado, é dicir, ademais do tema financiero, por outro lado, pero tamén ligado, necesitábamos ser máis eficientes, é dicir, necesitábamos, claro, xa con menos margen de maniobra ser moito máis eficientes. E no ámbito de operacións valoramos o tema da necesidade dun ERP completo que nos axudara a ter o obrador, as ventas, ter todos os canales ligados. Así é, porque o IGAPE Responde vai máis alá do tema financeiro. Vostedes poden recibir asesoramento gratuito tamén en liña neste ámbito de operacións que nos comenta Marcos con ese ERP, pero tamén en temas de negocio, promoción en liña, páxina web, en ámbito xeral, en temas de emprendemento. Se teñen, por exemplo, en mente un proxecto empresarial que supere pois os 500.000 euros, en fin, é un asesoramento moi amplo en 7 ámbitos que todo está disponible na nosa páxina web. Responde.igape.es e se teñen algunha dúbida, aproveiten a escribirnos polo chat, hoxe que temos a unha das persoas usuarias do IGAPE Responde e tamén a un dos coordinadores, neste caso do ámbito de negocio. Bueno, pois Marcos, moitas grazas polo teu testemuño, grazas polo teu tempo e por acompañarnos esta mañá. Moitas gracias a vos por toda a axuda. Continuamos con esta xornada porque tamén queremos ofrecerlles formación complementaria no ámbito de finanzas. Concretamente imos falar da xestión presupuestaria como unha ferramenta para mellorar
a súa eficiencia. Neste caso, ten xa a palabra o coordinador do ámbito financeiro, Rafael Martínez Carrasco. Cando queiras, dispoñémonos a escoitarte. Muchas gracias. Evidentemente, como bien comentaba Marcos, al final hay que afrontar esos retos, a veces tienes malas cartas y sinceramente hoy en día tener capacidad de pago viene a suponer continuar la actividad y dar lugar a generar negocio. En primer lugar, hoy quería comentar brevemente algunas recomendaciones dirigidas a mejorar la eficiencia del negocio, más ahora cuando los suministros, los costes se empiezan a disparar y realmente tenemos un problema de viabilidad por la parte de los costes, no por el del mercado. De hecho, comentábamos en la previa que muchas veces el tener una dimensión determinada, tener economías de escala y tener capacidad para optimizar costes, pues puede suponer el poder seguir o parar, ¿no? Brevemente, sí me gustaría exponer de nuevo brevemente lo que sería el funcionamiento de IGAPE Responde. Es un programa, insisto, gratuito que puede marchar a su entrada de Galicia. Estamos en la segunda edición. El acceso al programa es muy sencillo. Puedes hacerlo por teléfono, puedes hacerlo vía email, puedes hacerlo a través de redes sociales, incluso la web, otra plataforma que habilita IGAPE para ello, ¿no? La consulta tiene dos planos de actuación. Una consulta rápida, donde atiende un experto en los diferentes ámbitos, como comentabais antes, el SEDAL, financiero, el negocio, operaciones, personas, emprendimiento, incluso sobre inversiones de cierta dimensión, los 500.000 euros, y se realiza de manera ágil. En 48 horas hay una respuesta por parte de un técnico especializado en la materia que corresponde y clarifica las dudas correspondientes. Pueden ser hasta 3 horas de asesoramiento y posteriormente se puede dar lugar a una segunda cobertura, un segundo asesoramiento mucho más completo de 25 horas, las 35 horas, también en los mismos ámbitos, y que permite un mayor acompañamiento, una ejecución contra unos objetivos concretos y darle una mayor cobertura según la tipología de los problemas. Por ejemplo, en la primera consulta, pues por ejemplo, puede pedirnos una herramienta para gestión de tesorería, y en la línea de el asesoramiento en línea, vaya, en las medidas de 75 horas se puede elaborar el plan de tesorería, se puede hacer una formación, se le puede ayudar en una negociación concreta con una entidad bancaria, revisar documentación que pueda presentarse en la operación financiera de la sociedad recíproca, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, sobre estos ámbitos vamos a centrar brevemente en el ámbito financiero, que se preocupa hoy, y veremos los 4 tipos de actuaciones o medidas que permite este ámbito. En primer lugar, hay una medida que hace referencia a la replanificación de deudas comerciales. Bajo esta medida se puede realizar un asesoramiento para mejorar la liquidez del negocio general, o bien preparar herramientas para planificación y control, tomar destinación y actuar en consecuencia, negociar con proveedores y con acreedores, revisar políticas financieras de actuación digamos, en el ámbito de deudas de la explotación, no competencia financiera, es decir, de explotación, la que tiene con proveedores, con clientes actualmente, planificar y preparar previsiones de cobros y de pagos a largo plazo, a partir de un año, incluso en el corto plazo, cuando nos referimos a qué puede pasar en los próximos 6 meses. Aquí la anticipación es crítica, porque puedo tomar decisiones de refinanciar, reestructurar, renegociar, comprar más, comprar menos, si sé hacia dónde voy, ¿no? El resultado objetivo principal de esta medida es ser capaz de afrontar nuestras deudas, tener herramientas de control de gestión sencillas de manejo, pero que yo las utilice de manera frecuente, sean útiles, por tanto, para tomar decisiones, que pueda identificar un punto de equilibrio, no solo un punto de vista económico, sino también financiero, es decir, que yo pueda cubrir mis gastos con mis ingresos, pero además la liquidez que genere, cuando la genero, me permita hacer frente a mis pagos de carácter financiero. Esta medida lo que me permite es una gestión más general de mi tesorería. La medida 2 habla de planificación y verificaciones fiscales. Está más enfocada, especializada sobre toda la parte relacionada con la gestión fiscal. Gestión de aplazamientos, gestión de recursos, presentación de alegaciones, consultas fiscales sobre interpretación o devengo de impuestos, problemas relacionados con embargos relacionados con los impuestos, impuestos y derechos sociales. Es decir, todos los problemas que tengo yo con las administraciones en las que se me den tributos o impuestos, donde tengo que lidiar con recursos, alegaciones, embargos, aclaraciones, requerimientos, soportar una decisión o una toma de decisiones fiscales para el futuro, incluso planificar con una herramienta sencilla mi proyección fiscal, es decir, qué impuestos voy a tener que pagar a partir de mi estimación de ingresos y gastos correspondientes y cuándo los tengo que pagar, porque es una partida financiera muy relevante.
Ya en otras webinars hemos hablado sobre el desplazamiento, sobre la gestión del esfuerzo fiscal que supone cuándo tengo que pagar, cuándo qué tengo que utilizar, cómo puedo los avales para poder aplazar esos impuestos. Y es una pata muy importante que los usuarios suelen consultar. La tercera medida nos habla sencillamente de la gestión bancaria, negociación bancaria, gestiones de avales, y lo que permite es, por una parte, buscar productos bancarios, renegociar o negociar con entidades bancarias, dándole apoyo a la empresa, gestionar con sociedades de garantía recíproca o otras entidades líneas de avales que permitan liberar recursos en el corto plazo, dependiendo de retenciones o avales de buen fin, adaptar o adecuar a partir de una estrategia financiera, como la que comentábamos con Marcos, ¿no? Una estrategia financiera que permita identificar qué productos son los más adecuados en función de qué necesidades financieras. Es verdad que yo puedo entrar 100.000, pero yo cuando meto el zoom en las necesidades operativas de fondos, identifico por qué tengo esas necesidades. Si viene una necesidad de corto, de largo, si viene una inversión mal financiada, si es un tema de culpa de pricing, cuál es la naturaleza que tengo que atender y, por tanto, qué tipo de producto encaja mejor con su ortodoxia financiera para atender estos pagos, ¿no? Objetivo, disponer de financiación bancaria, la mejor pool bancario, la mejor estructura bancaria y, por tanto, su derivada correspondiente, poder hacer frente a los pagos financieros. Y, por último, la medida última, la cuarta, en la que hace frente a la gestión de cobro y liquidez de operaciones comerciales, revisión contractuales, hitos de facturación, medidas para minimizar el riesgo comercial, sistemas o procedimientos de mejora de riesgo, extensión de riesgo a clientes, cómo obtener mayor liquidez por los canales de comercialización desde el punto de vista financiero, es decir, cómo reducir el riesgo en el mercado, cómo evitar tener mucho dinero en la calle, que hoy en día es un riesgo importantísimo, sobre todo por porcentajes que estamos viendo de mora de los clientes, y cómo, por tanto, poner en valor mis activos financieros, activos comerciales en mi balance, ¿no? Estas 4 medidas se combinan muchas veces en función de las necesidades que pueda tener el usuario o usuaria, y es un tratamiento de trabajo muy práctico y muy sobre el terreno, ¿sí? Hemos montado una inscripción muy sencilla, por plataforma, por web, por teléfono o por mail, y la capacidad de respuesta es rápida a partir de la recepción de esta solicitud. Dicho lo cual, me gustaría hoy dar algunas recomendaciones, algunas píldoras bajo el paraguas de la gestión presupuestaria. El título de esta webinar viene a referir gestión presupuestaria como una herramienta de mejora de eficiencia, porque si yo busco financiación, tiene sentido financiarme cuando sé para qué lo hago, pero no tiene sentido financiarme cuando no sé qué estoy cubriendo, ¿no? Y a veces lo que estoy cubriendo es un problema de eficiencia. No soy capaz de gestionar mi negocio de manera eficiente y, por tanto, estoy pagando un exceso de gasto, un exceso de stock o un exceso, por ejemplo, de partidas que debería optimizar, que debería aligerar, que debería eliminar, se llaman los famosos despilfarros, ¿no? Así pues, empezamos con la primera idea clave: ¿para qué sirve la gestión presupuestaria? ¿Para qué es la gestión? Me pregunto yo, ¿para qué y qué es la gestión? En primer lugar, cuando decimos qué es la gestión presupuestaria, estamos hablando de que es una herramienta que permite realizar previsiones económicas de la actividad. Se parte de datos históricos, se parte de resultados económicos y financieros, de los que he conseguido y de lo que creo que voy a conseguir. Los proyecto y veo qué foto me queda en la empresa. Y a partir de ahí tomo decisiones. Tiene que estar acotado en el tiempo, normalmente a un año vista. Pero puede ser sujeto a revisión. La gestión presupuestaria permite y debe ser flexible. No puedo decir, es que yo pinté esto en noviembre del año y yo hasta cerrar el año no replanteo nada. No. Tienes que adaptarlo, a lo mejor en marzo tienes que readaptar porque tu escenario ha cambiado. Por lo tanto, ¿qué es? Es una herramienta para hacer previsiones. ¿Qué objetivos tiene? Estimar el resultado económico y los objetivos futuros de la empresa. Voy a tener un beneficio de tanto, de ventas de tanto, un margen bruto o margen de contribución de tanto. Me interesa mucho tener un mix de ventas determinado por la tipología de márgenes o de pricing que manejo, y fijo objetivos. Y esos objetivos son mi referencia, es mi hoja de ruta. ¿Y para qué esta gestión presupuestaria? Pues para crear una base de planificación. Las empresas, cuanto más planifican, antes se anticipan o minimizan el impacto de los imprevistos, porque tienen una cultura de visión hacia adelante. De yo mismo, que la contabilidad me habla del pasado, pero la planificación financiera me habla hacia dónde voy, que es lo que espero estar, ¿no? Y esa confrontación entre mis previsiones y lo que he sido capaz de hacer, mis realizaciones, me va a dar pistas sobre dónde estoy siendo ineficiente, dónde he estimado mal, a lo mejor he estimado mal, dónde tengo que meter el lápiz porque mis ingresos no han sido adecuados y mis costes a lo mejor
se me está yendo pues, el transporte, la logística y actuar en consecuencia, revisar mi capacidad de producción, revisar mis costes unitarios, revisar mi capacidad instalada no utilizada en mi fábrica, qué más puedo hacer para que mi coste unitario sea menor y no trasladar al cliente, es decir, planificar y tomar acciones. ¿Y por qué? ¿Por qué una gestión presupuestaria? Porque toda empresa, sea cual sea su dimensión y su sector, y sea cual sea la fase vital en la que se encuentre, necesita definir un modelo económico ordenado, donde tenga claros los ingresos, los gastos, la tesorería, donde tenga claro qué puntos debe controlar. Hoy atendiendo a una usuaria en Igape Responde, me comentaba precisamente, mira, tengo una empresa que estoy funcionando, estoy creciendo, es una dimensión aquilatada, pero tengo la sensación de que no tengo el tema controlado. La sensación que tenía esta usuaria es que no tenía un modelo económico definido. Sí, sabe más o menos lo que va generando, más o menos lo que va pagando, pero necesitaba esa proyección. Mira, estos son los ingresos previstos para este ejercicio, estos son los gastos asociados, esta es la liquidez previsible que voy a generar por mi actividad, esta va a ser la refinanciación que necesito de mis activos, tengo claro cuál es mi cuadro de mando, qué aspectos tengo que controlar. Esa foto de seguimiento, esa sesión de control, me lo aporta la gestión presupuestaria. Y por lo tanto, ya podemos intuir por qué es importante esta gestión presupuestaria. Pues, en primer lugar, porque me ayuda a alcanzar el máximo beneficio. E incluso identificarlo, según el grado de detalle de mi información, por líneas de actividad. ¿Dónde quiero llegar a cada una de estas líneas de actividades? O por grupos, familias, o por zonas geográficas. En segundo lugar, fijo objetivos, pero insisto, objetivos no solo de ventas, sino también de costes. A veces nos esforzamos mucho en tengo que llegar a 300.000 de facturación o de 600.000 de facturación. Ya previa por la parte de abajo de la cuenta de resultados, hay otras partidas muy relevantes que también tienen que estar objetivadas. ¿Cuál es el peso que tiene que tener, por ejemplo, mis aprovisionamientos sobre mi facturación? Hay que limitarlo. ¿Cuál es el peso que tengo de mi gasto personal sobre mi facturación? Hay que definirlo. Y esos indicadores me hablan de eficiencia. Por lo tanto, luego mencionaré más adelante en detalle todo esto, pero sí es importante saber cuál es el peso que tienen mis costes sobre mi facturación y cómo optimizarlo. Y luego comparo porque sé qué pasó en el pasado, sobre lo que lo planifiqué, sé qué está pasando en el futuro, en función de los datos que voy a usar. Y luego todo tomo acciones, es decir, yo hago una proyección de ingresos y gastos, veo que me estoy desviando, no puedo esperar, tengo que tomar esas acciones. Esas acciones van a surgir de la comparativa. La comparativa me habla de desviaciones. Las desviaciones son las actuaciones por excepción que tengo que llevar a cabo como gestor o gestora de mi empresa. Por último, es muy importante la gestión presupuestaria porque me permite una adaptación para adaptarme a lo que está pasando en mi actividad, a lo que pasa internamente en mi empresa y por tanto tengo que modificar las previsiones tanto de ingresos como de gastos y ver qué foto me queda. Si he pasado una línea roja, si veo que mi tesorería no es la suficiente, si veo que es un tema puntual o estructural, si veo que necesito reenfocar mis canales de venta porque no estoy facturando lo suficiente o tengo que meter un tijera en costes porque es que de aquí a 6 meses me quedo sin liquidez tal como voy, ¿no? Es decir, permite adaptar la evolución de la actividad de mi empresa a una herramienta de proyección, de planificación. ¿De qué se compone lo que es la base de una gestión presupuestaria? Bueno, principalmente de 4 pilares principales, ¿no? En primer lugar, presupuesto económico, segundo, de inversión, presupuesto financiero y de producción. Os cuento brevemente. El presupuesto económico, lo que habla es la gestión de ingresos y gastos, costes e ingresos, de acuerdo, como queráis definir, según tipo de enfoque que le demos, tanto un periodo. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuál es mi margen bruto? ¿Cuál es mi margen neto? ¿Cuál es el resultado de explotación? ¿Cuál es el margen de contribución? Por familia, por producto. Lo que queramos detallar según el grado de importancia para tomar decisiones. Segundo, presupuesto de inversión. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que invertir? ¿Qué activos necesito adquirir? ¿Y cómo lo voy a comprar? ¿Cuál es la estrategia financiera asociada? Pues mira, voy a hacer un mix, va a ser autofinanciación, voy a combinar con la subvención, lo voy a combinar con una financiación de largo, tengo ya una preconcedida, una financiación, con lo cual si consigo una subvención todo es mejorar, tengo una reinversión por la venta de los activos y ya tengo ingresado. ¿Cómo vas a gastar el presupuesto de inversión con el presupuesto económico anterior? Después un presupuesto financiero, nos dice de dónde saco el dinero. Y la respuesta va a ser, pues depende para qué. Pues para comprar activos, tiene ese tipo de producto, para financiar el corto plazo de producto, para financiar el proyecto con un cliente muy importante que me va a pagar, pero que evidentemente tiene un periodo medio de cobro muy dilatado en el tiempo, pues tengo un tipo de producto distinto. Y en función de la tipología de mis necesidades, pintaremos modo central en la heladera, pintaremos una estrategia financiera. Y luego, por último, presupuesto de producción,
sobre todo diferenciando si mi empresa es productiva o mi empresa es comercializadora. Los costes de producción, claramente los componentes de costes, ¿de acuerdo? Las mermas, el estocaje, los intermedios, la necesidad de reposición, que al final se va convirtiendo en esfuerzos financieros y que lógicamente va claramente vinculado con un plan de ventas. Muy importante, además de la proyección de estos valores, debería tener indicadores. ¿Qué son indicadores? Son datos que miden aspectos relacionados con mi actividad y que me hablan de tendencias, de cómo voy. ¿Bueno? Interesantes, pues el cash flow, el margen bruto, las ventas o para el final, el de eficiencia, que supone un ratio de gasto sobre ventas. ¿Y qué gasto? ¿Qué quieres medir? Por ejemplo, eficiencia, suponiendo que mi ratio de análisis principal va en función de personas. Bueno, mira, ¿cuánto es el gasto de personas sobre ventas? Es decir, por cada euro que yo facturo, ¿cuánto se me va a personas? Por cada euro que yo facturo, ¿cuánto se me va a mantenimiento? Por cada euro que yo facturo, ¿cuánto se me va a reparaciones? Y ahí veo claramente indicadores de eficiencia. Yo puedo fijar objetivos sobre estos indicadores de eficiencia, hacer proyecciones y no solo pensar en las ventas, que es muy importante, sino también pensar en de qué manera puedo ser más eficiente. Y eso lo hago en comparativa. Lo hago en comparativa viendo la evolución, primero, de lo que yo he proyectado respecto a lo que se ha realizado. Y veo que la eficiencia va mejorando o no va mejorando. O me caen mis ventas, pero he sido más que proporcionalmente eficiente en mis gastos y he conseguido mejorar mi cuenta de resultados, incluso facturando menos, ¿no? A veces las empresas facturan menos, pero ganan más dinero. La respuesta, eficiencia. ¿Cómo la mido? Con este ratio. Gasto, el que vais a lanzar, sobre las ventas. Y fijáis esos objetivos de medición periódicos, cada 3 meses, cada 6 meses, cada mes. Al cabo de un año no tiene ningún sentido. Y de alguna manera ir tomando decisiones para optimizar. Veo cómo se comportan mis ventas y yo tengo que adecuar mis partidas de gastos para al menos ser lo suficientemente flexible para adaptar las variaciones en mi facturación, ¿no? Y ante una foto sencilla, ante una foto sencilla, yo puedo tener mucha información, como os decía. Puedo ver las ventas mensuales, puedo ver las ventas totales, puedo ver las ventas correspondientes, puedo ver el margen bruto correspondiente o margen de explotación, puedo ver un gasto correspondiente o bien la eficiencia. Por ejemplo, puedo tomar las ventas y ponerlas en comparativa con el gasto de personal. Es decir, con un cuadro sencillo de este yo puedo poner en valor mucha información que yo quiera medir. Yo trataré de 200 indicadores, ojo. 200 indicadores que yo pueda analizar y me sean útiles. Por tanto, la eficiencia mejora a través de la gestión presupuestaria porque para ello yo tendré información histórica, haré proyecciones y podré hacer comparativa. Es imprescindible para objetivos que sean medibles, que sean alcanzables, basarme en datos pasados y previsiones futuras, utilizar los indicadores necesarios y mi recomendación es que pongáis el foco en aquellas áreas funcionales o aquellos aspectos que sean relevantes para mí. Que puede ser para mí, pues, los gastos de actividad, la rotación de asistencias, la cifra de ventas, la rentabilidad, pues tengo que querer medirlo. Y por tanto, por último, si tengo otras ventas y de rentabilidad, lógicamente tendré en cuenta también la eficiencia. Beneficios, por tanto, optimizamos nuestros recursos, fijamos objetivos y asignamos medios. Segundo, mejoramos la eficiencia porque planificamos, medimos y vamos a tomar decisiones adaptativas a las que vivimos. Si caen mis ventas, tengo que adaptar mis costes. Si mejoran mis ventas, pues a lo mejor soy capaz de mantener la eficiencia y ganar más que proporcionalmente. Aporta, por tanto, ese seguimiento en las áreas funcionales más representativas, más significativas, que más contribuyen a mi cuenta de resultados. Y otro aspecto muy importante de los beneficios que genera esta gestión presupuestaria es la anticipación. Nos anticipamos a los problemas. Algo crítico, teniendo en cuenta que el día a día muchas veces no deja de mirar números, pero si yo hago una herramienta sencilla, que no me exija una dedicación tremenda, puedo dedicarle ese tiempo crítico, puedo anticipar los problemas porque estoy planificando y corrigiendo deriva permanentemente. Y por mi parte, nada más, agradeceros muchísimo vuestro interés y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que pueda surgir. Rafael Martínez Carrasco é o coordinador do ámbito financeiro do IGAPE Responde. Grazas pola explicación. Abrimos agora unha marxe de tempo por se nos queren facer algunha pregunta. Teñen a súa disposición ese chat ou apartado de preguntas e respostas.
Bueno, hai unha pregunta que nos chega por parte de Susi que di os investimentos a partir de 500.000 euros son inalcanzables para as pequenas empresas. Non hai outra liña que sexa similar para as pequenas? Bueno, queremos aclarar que os investimentos a partir de 500.000 euros é o nome que IGAPE Responde lle dá a un dos ámbitos concretos. Este ámbito pois está dirixido a aquelas persoas pois que teñan en mente implantar en Galicia unha empresa de calquera sector e, polo tanto, quen teña en mente un proxecto empresarial de certa relevancia reciben asesoramento na busca de localización, de naves industriais, tamén pois na cumprimentación dos trámites administrativos, asesoramento no proceso de implantación das instalacións industriais, é dicir, queremos deixar un pouco máis claro que non é que vaya pensado este ámbito para pequenas empresas, senón pois para quenes teñan en mente un proxecto de certa envergadura. Por outra parte, este ámbito tamén está pensado para aquelas empresas un pouquiño máis grandes pois que queren ampliar a súa capacidade produtiva ou que están pensando en mellorar as instalacións que xa teñen. Polo tanto, é un ámbito moi concreto dentro do IGAPE Responde e que, por suposto, é para proxectos que teñen certa envergadura, certa relevancia empresarial, pero, por suposto, que o IGAPE Responde ten outras liñas. Hai outras 6. Hoxe falamos do ámbito financeiro, pero tamén, non sei cal é o teu caso, Susi, se nos explicas a través dese formulario, quizáis podería encaixarse no ámbito do emprendemento, se queres levar adiante unha nova idea, pois a través do IGAPE Responde hai un ámbito específico centrado en emprendemento. O ámbito financeiro do que hoxe falamos, pois un ámbito que igual tamén podería axudar a enfocar quizáis algún proxecto relacionado coas finanzas. Logo temos o ámbito xeral, que é outro ámbito pois enfocado a proxectos empresariais tamén ou dúbidas que poden xurdir relacionadas con axudas económicas. En fin, que IGAPE Responde é un programa moi amplo que inclúe distintas líneas e que quede claro que os investimentos a partir de 500.000 euros é moi específico, non, Rafael? Quizáis, non sei se ti nos podes detallar un poquinho máis, creo que vai un pouco na liña, non, do que estou Sí, dicindo, que IGAPE Responde pensa, digamos, en empresas moi pequeniñas, pero tamén en outros proxectos de máis envergadura, non? Porque queremos xerar riqueza en Galicia, non? Que tamén é outra das ideas que ten en marcha IGAPE Responde. y efectivamente, como bien comentas, un proyecto de envergadura de 500.000 en adelante ya exige un tratamiento específico y, lógicamente, no todas las empresas, pymes, micropymes, se están planteando este tipo de inversión, ¿no? IGAPE Responde está pensando, y más esta edición, en emprendedores, emprendedoras, micropymes y pymes que pues, necesiten diferentes soluciones, también a la inversión, y en eso también se le asesora, ¿no? Cuando estamos hablando de un proyecto de cierta dimensión, de a lo mejor montar una unidad productiva, lógicamente el tratamiento es distinto y ahí existen otros componentes en los que IGAPE, digamos, da cobertura al proyecto. Por eso se ha creado, digamos, un servicio específico, un ámbito específico para inversiones superiores. ¿Inferiores a 500.000 euros? Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden hacer, depende de mucho de lo que estemos hablando, hay ayudas y financiación específica. Por ejemplo, me viene a la cabeza, si yo quisiese financiar un proyecto que tenga un claro componente de innovación, pues existe el SIFINOVA, por ejemplo. Si, por ejemplo, quiero llevar un proyecto de nueva creación, pues, por ejemplo, Galicia Emprende. Si, por ejemplo, quiero llevar un proyecto de digitalización, pues de IGES 40, es decir, la tipología de los objetivos, del destino de la inversión, pues así hablaremos de un tipo de ayudas, incluso de financiación subvencionada y demás, ¿no? También el sector en el que estemos participando, si es un sector industrial, si es un sector comercial, pues también condiciona la tipología, porque el mapa de apoyos, ya sea de subvenciones como de financiación, pues es muy amplio. No solo estoy pensando en IGAPE, pienso en la Xunta de Galicia, no solo pienso en GAIN, pienso en el Banco Central Europeo, o pienso en el Ministerio de Industria, o estoy pensando en un PERPE de la Diputación. Es decir, el abanico es amplio y asesoramos sobre todos los abanicos de todas las investigaciones mínimamente relevantes en la cobertura, ¿no? Por lo tanto, ahora no tiene sentido hacer un repaso por todas ellas, pero una vez que yo tengo claro cuál es el tipo de inversión que necesito, para qué necesito, el sector que estoy, y los tiempos de ejecución, pues tiene sentido canalizarlo a través de
este ámbito, de este nuevo ámbito de inversión superior a 500.000 euros o no, en función de la casuística concreta. Lógicamente, lo mejor sería pues, hacer la solicitud a través de la plataforma de IGAPE, presentas un técnico o una técnica que te va a entrar en materia, hacer el zoom sobre el tema que estás comentando y ver cuál sería la mejor hoja de ruta, ¿no? Y cuál mapa de apoyo adaptado a lo que necesite, pues sería el adecuado, ¿no? El que hemos comentado. Incluso en la medida acompañaros en la gestión de ese dossier, o sea, esa memoria para presentar pues, un proyecto de inversión, ¿no? Pois animamos as persoas que siguen conectadas a que se teñen algunha dúbida, cal pode ser esa axuda que mellor lles vai encaixar para o seu proxecto, a que se dirixan á nosa páxina web responde.igape.es, na imaxe principal, acceden ao noso formulario, moi importante que nos deixen os seus datos de contacto, teléfono e correo electrónico, para que unha persoa experta do IGAPE Responde se poña en contacto con vostedes en menos de 48 horas. Recordamos, un asesoramento totalmente gratuito, en liña, que nace durante a pandemia, como nos contaba Marcos Álvarez de la Central Heladera ao inicio desta xornada, e que se reformulou agora unha segunda edición que amplía asesoramento máis alá dos ámbitos iniciais, chegando pois agora a temas de emprendemento e investimentos de certa relevancia empresarial. Todos estes eventos virtuais están publicados na nosa canle de YouTube, IGAPE Responde. Ao longo das próximas horas este contido vai estar publicado nese espazo e seguimos adiante tamén con estas xornadas formativas. O vindeiro luns, por exemplo, 17 de outubro, imos falar de como implantar un CRM de marketing integral nas empresas. Se se queren inscribir, poden facelo a través da nosa páxina web. Bueno, pois revisamos o chat, pero se non nos chega ningunha outra cuestión, simplemente agradecer a Marcos Álvarez de la Central Heladera por compartir a súa experiencia con todos nós. Nada, encantado de acompañarvos e nada, moi agradecido por a axuda do IGAPE. Pois alegrámonos de poñerlle cara a usuarios do IGAPE Responde a través destas citas virtuais que de alguna maneira pois demostran non os resultados que está conseguindo o programa do IGAPE Responde, que de seguro sirven de axuda a outras persoas que vexan a túa experiencia, Marcos, a través da nosa canle de YouTube e das nosas redes sociais. Grazas a Rafael Martínez Carrasco, coordinador do ámbito financeiro. Pola túa parte, Rafael, antes de despedirnos, algunha cuestión máis? Sí, nada, también agradecer a Marcos de nuevo su participación y recordar a todos los asistentes que no se queden con las dudas, que no se queden con los problemas, que es una consulta gratuita, que tiene una respuesta rápida y que les puede ahorrar muchos problemas futuros, una decisión más meditada, más elaborada, más fundamentada sobre el tema concreto que sea, en este caso el financiero, ¿no? Y que yo creo que la empresa cuando arranca y cuando toma decisiones como un Tetris, si toman malas decisiones van haciendo agujerito y al final el negocio acaba saltando por los aires. Entonces, que no tengan ningún tipo de reparo de preguntar, de pedir ayuda, de consultar, que estamos para eso y que creo que les puede ser de muchísima utilidad ahora y para el futuro. Nada más, muchas gracias.